de la cámara. Gracias, Daniel, te agradezco. Vamos al mismo peluquero también. Sí. Yo lo abandoné. Vos sabés que es un rubro de servicios que acabo de abandonar. Me estoy ahorrando unos pesos, no cortándome más el pelo peluquero. Las ventajas esa es parte de las ventajas, optimización de costos. Ajá. Pero lo que gastás en gorrito de lana. Buen aire acondicionado, en calefacción en la casa. Bueno, si querés, Pedro, ya cuando vos quieras. Te presento, arranco la charla, así ya te doy paso para que vos puedas arrancar. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por sumarse y por acompañarnos. Esta es del año, es la primera charla que organizamos y tenemos desde el CIEP, y la idea es, desde el Centro de Innovación, Emprendimiento y Vinculación de la Facultad, queremos seguir realizando los encuentros que ya venimos haciendo ya hace un tiempo, y la idea es generar distintos ciclos de charla, y el ciclo de hoy lo denominamos ciclo de vida, idea, proyecto, emprendimiento y empresa, con la idea de convocar en este ciclo a distintos actores que estén vinculados a proyectos, a ideas, a emprendimientos, y que forman parte del ecosistema de alguna manera. Y el objetivo es que podamos conocer y compartir distintas experiencias y para enriquecernos y nutrirnos y animarnos a hacer nuestros propios caminos. Y hoy contamos con la presencia y la experiencia del bioingeniero Pedro Tomioso, muchos ya lo conocen. Él es egresado de nuestra facultad, es docente de la Cátedra de Emprendimientos Tecnológicos de la FIUNER, y ha formado parte de distintas instituciones, y hoy en día forma parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y la charla de hoy es ¿cómo hago para que una idea se convierta en un proyecto y dónde puedo buscar los recursos para hacerlo? Un desafío, ¿no? Así que te escuchamos, Pedro, y bueno, yo estaría atenta al chat si hay preguntas y debate. Bueno, gracias, Lau. A ver, como se imaginarán, la pregunta que me hicieron es un poco complicada de responder en una hora. Vamos a tratar de hacer una especie de recorrida por distintos lugares. Entiendo que hay perfiles distintos, hay algunos de ustedes que los conozco, a otros que no. Así que en cualquier momento, por favor, me paran y charlamos sobre algún tema en particular. Armé una presentación como para que ir guiando la charla. Se las comparto. A ver si se ve. ¿Se ve bien? Bien. Ahí, sí. ¿Abajo? ¿Ven bien? Sí. Ok. Lo primero es que, bueno, como lo plantea la charla, debemos empezar de las ideas, digamos. Todos nosotros tenemos ideas. Todo el tiempo tenemos ideas. Y esas ideas surgen de la imaginación de las personas, es decir, son creaciones que hacemos nosotros, las personas, que nos imaginamos algo, observamos una realidad y a partir de eso construimos una idea, o lo construimos en el mundo abstracto, no necesariamente tiene que estar sustentada en hechos reales. Es decir, todos nosotros todo el tiempo estamos construyendo ideas. Pero quizás la pregunta, orientando para donde queremos ir, es qué podemos considerar nosotros como buenas ideas para esto. Es decir, ¿qué diferencia una idea de una buena idea? Y ahí es la primera pregunta. ¿Qué es para ustedes? Malas ideas no existen. Eso es un concepto que sí quiero dejar. Las malas ideas no existen. Las ideas pueden ser temporalmente inadecuadas, ¿sí? Qué sé yo, Copérnico tenía un problema con alguna de sus ideas en el momento que lo plantea.
pero no significa que no sean buenas ideas. Entonces, ¿qué es para ustedes una buena idea? ¿Qué le pedirían a una idea para que se transforme en una buena idea? Escucho, che, hagámoslo interactivo. Tan Que sea original, por ejemplo. Por ejemplo, que sea original podría ser una. ¿Qué otra cosa? Que me sirva para solucionar el problema que tengo o el desafío creativo con el que arranqué. Ahí está. Bien. Que cubra una necesidad. Ok. Que cubra una necesidad. Ahí tenemos una situación entre necesidad y problema que podríamos sumarlos, digamos, ¿no? Si un problema puede ser una necesidad insatisfecha. Digo, se juntan estos conceptos. Yo les propongo algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas, no son únicas. Como ustedes dijeron, que resuelva un problema. Una buena idea tiene que resolver un problema, o una necesidad, o satisfacer una necesidad. Si no nos satisface una necesidad o no resuelve un problema, puedo considerar que no es una buena idea. Obviamente esos problemas o esas necesidades van cambiando a lo largo del tiempo. No son las mismas necesidades o problemas que tenemos hoy que las que teníamos hace 10 años, ni las que tendremos en 20 años. Por eso hay un espacio, hay una temporalidad en el problema que uno tiene que considerar. Que sea relevante, o sea, que el impacto que tenga sea significativo. O sea, que puede ser un problema menor para un pequeño grupo, lo cual no es lo mismo que trabajar con un problema que abarca a muchas personas, o que es un problema grande para un montón de gente. Son distintos tipos de problemas y de ideas que resuelven situaciones de distinta relevancia. Que sea factible, o sea, que lo podamos hacer. Nosotros se nos pueden ocurrir soluciones de colonización de Marte, pero quizás no sean factibles en este momento, en este contexto. Entonces, tengo que pensar en una buena idea en este momento, en este contexto, tiene que ser factible, que sea aplicable, que obviamente lo podamos llevar a la práctica, ¿sí? No solamente que sea factible en un sistema, en algo hipotético, sino que lo podamos aplicar. ¿Y le vamos a agregar el concepto innovador? Nada, porque vamos a hablar de proyectos innovadores. Podría no ser innovador, ¿sí? Pero agreguémosle un poquito de pimienta con el concepto de innovación y pidámosle a esa buena idea que alguien más entienda. ¿Sí? Se enojó tu perro, Daniel. Ok, ¿estamos de acuerdo con esos conceptos? Seguramente a ustedes se les pueden ocurrir otros, pero déjenme avanzar con esas ideas. Entonces, en primer lugar ya tenemos una diferencia. No toda idea es una buena idea. Por eso empezamos, siempre que se nos dicen las ideas no valen nada, una idea puede no valer nada, una buena idea ya tiene otro valor, ya es distinto. Tomemos un poquito el concepto de qué entendemos por un problema o una necesidad. A mí me gusta usar esta analogía. Si nosotros nos imagináramos, esto es muy ingenieril, porque meter la realidad en dos ejes cartesianos, los ingenieros nada más se nos ocurren estas cosas. Pero bueno, vamos a suponer que ustedes, discúlpenme esta simplificación, los que no vienen de la ingeniería, y supónganse que yo pudiese medir en dos ejes cartesianos la satisfacción y el tiempo, la satisfacción que tienen las personas, la satisfacción de sus necesidades que tienen las personas y el tiempo de vida transcurrido. Y hoy están en una situación donde tienen una determinada cantidad de necesidades satisfechas y desearían estar en otra, al cabo de un tiempo, poder satisfacer nuevas necesidades u otras necesidades. Esto de que hoy tengamos un determinado conjunto de situación, una situación actual que con una determinada cantidad de necesidades satisfechas y desearíamos tener otras necesidades satisfechas, es conceptualmente lo que definimos como un problema. No tenemos satisfechas todas las necesidades que quisiéramos. ¿Sí? O sea, no estamos donde desearíamos estar. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto del problema. Cuando yo describo el problema, en cualquier tipo de proyecto, en cualquier situación,
debo decir dónde estoy y dónde desearía estar. Porque ahí marco que ahí tengo el problema. Si me permiten, transformo el concepto de problema en oportunidad. O sea, si yo tengo una situación que hay una necesidad insatisfecha, yo podría, desde la mirada del observador, decir, ahí tengo una oportunidad de transformar una situación actual. ¿Ok? Si no se entiende o si quieren acotar algo, bienvenidos. ¿Dónde busco esos problemas o esas situaciones? Y no las voy a encontrar adentro de la universidad o adentro de mi casa o adentro de la caja. Ese es el concepto. Tengo que salir de la caja, tengo que salir a mirar, tengo que salir a observar qué es lo que pasa alrededor. Me tengo que obligar a ver lo que pasa, a ver lo que está pasando en el entorno. No voy a encontrar problemas y sus soluciones adentro de un laboratorio, adentro de un aula, adentro de mi casa, simplemente tomando mate en un lugar. Tengo que salir y empezar a mirar, y aprender a mirar. Para aprender a mirar, lo primero que tengo que tener es empatía. Y esto es una cualidad que no muchos tienen. Muchas veces nos imaginamos cosas o suponemos cosas y no somos lo suficientemente empáticos como para entender cuál es la problemática del otro. Para entender sobre qué problema, sobre qué situación actual deberíamos trabajar y sobre qué situación futura desearía estar ese entorno en el cual yo quiero intervenir. Necesito comprender, necesito observar, necesito poder describir y definir qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Eso es algo que deberíamos hacer permanentemente. Simplemente a modo de ejemplo, les muestro algunas herramientas que hoy se están utilizando. Belén las conoce bastante y creo que varios de ustedes las conocen. Son herramientas que hoy se están utilizando justamente para apuntar a este foco. Es decir, yo necesito comprender cuál es la necesidad que tiene esa realidad o ese pedacito de la realidad sobre el cual yo quiero intervenir. Entonces, una de las estrategias que aparecen son el Canvas de propuesta de valor, que es un Canvas muy utilizado, que tiene de un lado, a ver si acá tengo un puntero, que tiene de un lado cuál es la persona, digamos, cuál es ese cliente, llámese esa persona que necesita resolver su problema, cuáles son esas alegrías, qué desearía esa persona, qué cosas le vendrían bien, qué cosas les parece que serían muy, muy valiosas de esa solución que yo intento aportar. ¿Cuáles son sus frustraciones? A mí me molesta mucho tal cosa, me molesta mucho, pongo Uber, me molesta mucho que no sé quién es el conductor, me molesta mucho tener que esperar un tiempo alto para poder acceder al transporte. Esas son frustraciones. Estoy en un supermercado, me molesta mucho esperar tiempo en una caja. ¿Sí? Deseabilidades, que, por ejemplo, en el caso de Uber, una alegría podría ser que la aplicación me muestra el lugar por donde va el auto recorriendo, viniendo a mi casa. En realidad no se me hubiese ocurrido a mí que sea parte de mi necesidad, pero es un agregado más, un gusto más que me doy y que me genera una satisfacción extra. Un trabajo del cliente, o sea, qué es lo que quiere, un sistema de transporte para llegar de un lugar a otro, una descripción clara de cuál es el problema que tiene, muy objetivamente. Y del otro lado, ¿qué es lo que puedo ofrecer yo? ¿Qué productos o servicios? ¿Cómo creo esas alegrías que le doy al paciente, al cliente? ¿Cómo alivio esas frustraciones? ¿Cómo le saco ese estrés, si se quiere? Pero es una herramienta que vuelve a trabajar sobre el problema. Para poder construir un lienzo de propuesta de valor, tengo que tener empatía. Tengo que aprender a escuchar. Tengo que ir y preguntar. Porque si no lo hago, difícilmente entienda cuál es el problema sobre el cual quiero trabajar. Otro ejemplo son algunos, y no quiero, en esta etapa no serían todas, sería incorrecto decir que todo el proceso de Design Thinking se ocupa de la definición del problema, pero las primeras etapas del Design Thinking son justamente trabajar sobre eso.
Cuando el Design Thinking, que es otra metodología que se está utilizando mucho hoy en la búsqueda de soluciones, habla de empatizar, habla de esto. Pregunte, analice, investigue, trabaje. Cuando define, me obliga a mí a definir claramente cuál es el problema que intenta resolver. ¿Qué es lo que quiere? Necesito comprenderlo claramente. Esto que le pasa a esta persona, ¿le pasa a muchas? ¿A quiénes? ¿En qué contexto? ¿Por qué características? Y recién ahí me pongo a pensar, a idear soluciones y a maquetarlas, que sería la otra etapa. Pero antes, lo primero que tengo que hacer es comprender. Otro ejemplo que les pongo es este Biodesign, no sé si lo conocen. Biodesign es una estrategia de Oxford que tiene la misma filosofía y los mismos principios que el Design Thinking, pero orientada al desarrollo de productos médicos. Esto es más para gente de la bioingeniería, si se quiere, o de las que están en tecnología médica, pero es una metodología que, si se fijan, las primeras etapas, lo primero que dice es identificar el problema. ¿Cuál es la necesidad? Identificar distintas necesidades, hacer un screening de esas necesidades, una definición, es lo que en Design Thinking sería la parte de definición, y recién después pasar a la etapa de ideación. Todas las estrategias que hoy se están utilizando apuntan a la misma lógica. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿No? ¿Vamos bien? Bien. Ahora, está todo muy lindo. Elegí un montón de soluciones. O sea, se me ocurrieron un montón de cosas. Me fui afuera, soy una persona muy activa, muy proactiva, y empaticé con todo el mundo y relevé 100 problemas distintos. No puedo trabajar sobre 100 problemas distintos. Entonces tengo que tener una estrategia que me permita definir sobre qué problemas voy a trabajar. Y ahí tengo que elegir. No necesariamente esa elección sea la mejor, pero tiene que haber una elección. Tengo que tener algún criterio por el cual selecciono esas ideas. Hay distintas estrategias, que pueden ser individuales o grupales. O sea, yo puedo hacer una tormenta de ideas, identificar todos esos problemas y todas esas soluciones, esas ideas que se me ocurren, y a partir de eso someter la discusión internamente y poder ver quién se suma y quién no se suma, ¿sí? Hay un concepto que es el Wombat, que, nada, no hay que perder el tiempo, ni dinero, ni cabeza en cosas que no valen la pena. O sea, nuestro tiempo es corto, nuestro dinero no es tanto, y nuestra cabeza está llena de cosas. Entonces, hay que tomar algún criterio como para decir, me voy a concentrar en estas, porque no me da la oportunidad de la cabeza como para trabajar sobre todos. Pero sí aparece un concepto que es interesante tenerlo en cuenta, que son mis aspiraciones personales. Yo no puedo elegir un problema sobre el cual trabajar solamente de una mirada técnica y perfectamente definida y aséptica. Sería, si no valoro qué es lo que a mí me gusta. Porque después, al momento de la implementación de las soluciones, si yo no estoy haciendo algo que disfruto hacer, que me gusta hacer, que esté en mi campo de deseabilidades, no va a salir bien. Entonces, sí, yo podría dedicarme a, no sé, la plantación de árboles. Y sería una buena oportunidad. No es lo mío, pero sí lo tuyo. Entonces, yo voy a elegir, seguramente elija proyectos que tengan que ver con lo que mis deseos y mis gustos me llevan a elegir. Y sobre eso buscaré los problemas que me interesa resolver. Y a otra persona elegirá otros, que tienen que ver con sus deseos y sus elecciones. O sea, no es solamente lo que la técnica y lo que el análisis estadístico me dice de cuál es la oportunidad. ¿Sí? Es un poco más abierto y más complejo. ¿Se entiende? Estamos en una discusión acá porque o estoy mirando la pantalla o tengo 2 o 3 personas acá sentadas. No importa, nosotros te escuchamos y te miramos acá. Listo, ok. Don't worry. Esto de ser Multitasking no, sí, multiview. Multiview, no sé qué es esto. Aulas híbridas son estas, ¿no? Y otra vez aparece el concepto también de qué conocimiento y capacidades tengo.
yo me parecería interesantísimo avanzar sobre el diseño de cohetes a la Luna, porque me parece un área en la cual, y me encantaría, lo haría con mucho placer. Ahora, no sé nada de ese tema. No sé si tiene sentido que yo me meta a generar soluciones en áreas de conocimientos que no domino. Entonces, en esa selección de sobre qué cosas puedo avanzar o quiero avanzar, hay que tener en cuenta varios aspectos. Esto es lo que habitualmente hacemos, por ahí inconscientemente. No sé si a ustedes les pasa o no. ¿Alguna opinión hasta acá? ¿No? ¿Sigo? Hablen, gente. Siga. Digo. Bien. Solo a modo de ejemplo, existen miles de herramientas. ¿Sí? Esta es una herramienta que a veces se usa, que es la matriz de impacto y factibilidad. ¿Sí? Es una de las tantas matrices que uno puede conocer y que encuentra en distintos lados. Algo que sea de bajo impacto y baja factibilidad tiene una baja prioridad. Si no tiene sentido que yo invierta tiempo y esfuerzo en algo que tiene un bajo impacto y es difícil que lo logre. Ahora, si tiene bajo impacto y tiene una alta factibilidad, o sea, es algo que puedo hacer, no sé si le doy prioridad, es algo no crítico, es algo que podría dejar pasar. Lo sé hacer, pero no lo hago porque no tiene impacto. Ahora, si tiene alto impacto y tiene una baja factibilidad, ahí tengo que empezar a pensar qué hago. ¿Sí? Porque si en algunos casos mi empresa es eso que cae, esa necesidad que cae en el alto impacto y baja factibilidad, puede tener un impacto futuro muy crítico para mi empresa, no sé, aparece un nuevo producto, una nueva tecnología que modifica el mercado en el cual yo me muevo. Y en ese mercado yo no tengo las herramientas y los conocimientos que me permitan competir en ese espacio, se empieza a transformar un espacio en un área crítica para mí. O sea, tengo que darme una estrategia que me permita poder resolver ese tipo de proyectos. Si tiene alto impacto y alta factibilidad, estoy en un gold estándar. Tengo que hacerlo. Eso es prioridad número 1. Tiene un alto impacto y lo sé hacer. Entonces, ahí tengo que apuntar varios de mi cañón. De estas matrices hay miles, ¿sí? Les cuento esta porque es una, pero todos apuntan a lo mismo. ¿Ah? ¿Cómo hago para seleccionar esa idea que resuelve ese problema que identifiqué? Mensaje parroquial. No es lo mismo cuando yo tengo una tecnología novedosa que busco, esto es el cuadrado dentro del círculo. ¿Sí? Y esto nos pasa mucho a los ingenieros. Yo sé de esto, encontré algo que es muy novedoso y le busco un problema que lo resuelva. ¿Sí? Eso es cuando la tecnología busca la invención. Yo sé de esto, yo sé de inteligencia artificial. Entonces me busco un problema que tenga que resolver con inteligencia artificial y que la única alternativa de solución es la inteligencia artificial. Entonces busco plantar árboles con inteligencia artificial, como si fuese... Hoy sería captura de carbono con un no vivo. Ponele. Si yo tengo algo de lo cual sé y me enamoré de eso que sé, y le busco un problema. Y esto, gente, cuando ustedes leen proyectos, no sé si alguno lee proyectos o está en proceso de evaluación, esto queda muy en evidencia cuando uno lee proyectos, cuando te inventan un problema que vos no sabés de dónde vino, para qué, y en el fondo lo que está es la necesidad del inventor o del investigador o de quien sea, de aplicar esos conocimientos que tiene o que quiere tener en algunos casos. ¿Sí? Pero ahí es cuando la tecnología busca un problema. Y otra cosa es cuando la necesidad busca una tecnología que resuelva. Es muy distinto. Es significativamente distinto. Pedro, sí. Perdón. Dele. Ahí el problema está en la empatía, que no es empático. Exactamente. Directamente tiene que ver con una situación más de interés personal que en realidad ver la realidad que quiere resolver. Sí, y muchas veces me hago el empático, voy y busco respuestas que se aproximen a mis expectativas. Estás pidiendo que se empatice con vos. Exactamente. Estoy buscando socios que empaticen conmigo.
y con mi tecnología, con mis saberes. Y el problema es tu vacancia. Exacto, el problema es mío como ese observador. O sea, cuando yo necesito empatía, cuando promuevo la empatía, es ponerme en el lugar del otro, no ponerlo al otro en mi lugar. Y eso es muy común, es muy común. No sé si al resto de ustedes les ha pasado o les pasa cuando participan de proyectos, este tipo de cosas, donde el carro va delante del caballo, se diría en la vieja escuela. ¿No? Los que somos viejos decíamos esas cosas. Podemos decir esas cosas. ¿Se entiende hasta ahí? Todos me hacen que sí, no me hacen... Sí, se entiende. ¿Se entiende? Gracias, Daniel. Sos el único que me responde con audio. Sí, somos los viejitos. Bien. Ahora que ya tenemos esa idea y ese problema que nos interesa resolver, que era la otra parte del tema que me toca, obviamente la idea de esta charla es hacer una especie de pantallazo. Sobre cada una de estas slides hay todo, no sé, hay libros, ¿no? O sea, hay para hacer dulces si uno se quiere meter en cada uno de estos temas, no es el objetivo de esta charla. Si hay algún tema en particular que les interesa profundizar, le hablan a Laura y le hablan a los chicos y buscamos profundizar en alguno de los temas, en alguna de las herramientas. Pero el objetivo de esta charla me pareció, Laura, corregime si me equivoco, es como dar una mirada general y después se puede profundizar en algunos de los aspectos. Sí, intervengo un segundito. Sí, esa es la idea, digamos, para hacer como la palabra que se usa, una sensibilización, ¿no? Y ver, digamos, después nosotros también igual le vamos a compartir un form para que nos vuelquen ahí, digamos, qué otros temas les gusta profundizar o quieren profundizar para poder, digamos, este es el puntapié inicial para poder profundizar en temas de interés, ¿sí? Bien, el otro aspecto, ya tengo la idea, ¿sí? Vamos a suponer que ya tengo la idea o que ya logré construir, identificar esa idea sobre la cual me interesa trabajar y me propongo hacer un proyecto. Lo primero, y esto discúlpeme la ingeniería, vamos a poner una definición de qué es un proyecto. A mí me gustaban estas dos, la primera es la que más uso, la segunda me gustó porque tiene algunos conceptos que me gustan. Proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Y acá aparece el concepto de temporal. Un proyecto empieza y termina. ¿No? Un proyecto no es algo que dura eternamente. Eso no es un proyecto. Un proyecto tiene un inicio y un fin. Busca crear algo nuevo, crear o modificar un estado de situación, ¿sí? O sea, pero el objetivo del proyecto es transformar la realidad de alguna forma. Pero esa transformación es única. ¿Se entiende? Puede ser el proyecto de hacer un edificio. Sí, pero en ese lugar donde hice un edificio no puedo hacer otro edificio arriba con el edificio que hice. Puedo construir el mismo edificio a 2 cuadras. Sí, pero ese otro edificio es único también. Ahora, si yo hago el plan de producción de un producto, eso no es un proyecto, es otra cosa. ¿Se entiende? Montar una planta puede ser un proyecto. Terminé la planta, terminé el proyecto. Y esa planta es única en esas condiciones. Pero el proyecto tiene un inicio y un fin y un resultado que es único de esa actividad. Y tiene que tener un propósito, bueno, esto de que tiene un tiempo, o sea, tiene un tiempo específico, tiene un presupuesto, obviamente, y tiene ciertas especificaciones, que es lo que en la jerga por ahí se llama el alcance. ¿Está bien? O sea, tengo tiempo, tengo alcance o especificaciones, y tengo un presupuesto. Pero insisto, es un esfuerzo temporal, que inicia y termina. Volvemos a la misma situación. Si yo tenía esa situación actual que quería transformar y donde había detectado una oportunidad y quería llevar a la situación deseada, yo puedo los proyectos me deberían permitir transformar esa realidad progresivamente para llevarme hacia la situación deseada. Esa sería la finalidad del proyecto. ¿Estamos de acuerdo?
Yo cuando proyecto, Dani, gracias. Yo cuando proyecto esa transformación, voy haciendo distintos proyectos que me permitan ir transformando esa realidad que yo identifiqué que era una oportunidad para trabajar. Esto es muy ingeniería, no necesariamente de tecnología médica, es ingeniería en general. Para nosotros es fácil ver que hay una sucesión de etapas cuando dice, bueno, yo tenía una idea del proyecto, hice investigación y desarrollo, hice un prototipo, hice una validación de preserie, lo llevé a producción y lo empecé a vender. Es como que son distintos modulitos que para los que venimos de la ingeniería son como etapas que uno dice, bueno, terminé la idea de proyecto, terminé la investigación y desarrollo, pues ya terminé este proceso. Nunca son lineales, siempre hay bucles de vueltas, hay cosas que en el prototipo me doy cuenta que tenía que volver a investigar. Vamos a simplificar de que es algo lineal, que todos sabemos que no lo es, pero vamos a suponer esos bloques, pero esto es como el camino del Moicano, es decir, todos, si tuviésemos que llegar de la idea al producto en el mercado, sabemos que hay una serie de etapas que podemos ir pasando y a cada uno lo podemos definir como un proyecto. Mi proyecto es terminar la idea, mi proyecto es terminar la investigación y desarrollo, mi proyecto es armar un prototipo. Y a cada uno de ellos le puedo definir alcance, tiempo, recursos. ¿Por qué me conviene trabajar en proyectos más cortos con objetivos específicos? Porque reduzco la incertidumbre. Si yo me doy cuenta, hago un proyecto muy largo, y esto ha pasado en miles de casos en obras civiles, sobre todo, si mal no recuerdo, hasta en el túnel, el túnel subterráneo no sé, pero en el túnel que une Francia con Inglaterra hubo un problema, hubo un error y le pifiaron por 2 centímetros. un poquito. O sea, 2 centímetros en tantos kilómetros es Bueno. genial. O sea, viniendo cada uno cavando de cada punta, Parece. no es un problema en realidad. Pero le pifiaron. Entonces ese error, o sea, ¿no? Venían cavando de los dos lados y no se encontraron exactamente donde se tenían que encontrar, se encontraron un poquito desplazados. Ese error los obligó a tener que hacer una modificación. Cuando uno tiene un proyecto de investigación, un proyecto donde tiene un alto índice de incertidumbre, sobre todo en las etapas más tempranas, uno dice, no sé, voy a desarrollar una vacuna, ahora que estamos en la época de COVID, si yo hago, mi proyecto es desarrollar la vacuna, y ya tengo todo el plan de inversión y de ejecución del proyecto de acá hasta que venda la vacuna, el nivel de incertidumbre es muy alto. Entonces, en vez de hacer eso, subdivido en pequeños proyectos, y eso hace que yo baje el nivel de incertidumbre de esa etapa. Yo analizo y eso me permite corregir. Entonces, como mi incertidumbre ya empiezo a aprender de mis errores, empiezo a reducir la incertidumbre. Cuando llegue más al final del proyecto, mi incertidumbre es cada vez menor. ¿Qué quiero mostrar con esto? Un proyecto básicamente tiene 4 etapas. Una etapa de inicio, una etapa de organización y de preparación, una etapa de ejecución y un cierre de proyecto. Insisto, los proyectos tienen inicio y fin. O sea, los proyectos se cierran. Y esto es una mala costumbre que tenemos en muchos lados, que parece que los proyectos son abiertos forever, digamos. Es decir, tengo un proyecto y no sé cuándo terminó, ya veré. Digamos. Como que ya terminé de hacer cosas, entonces ya está, el proyecto está ahí. Bueno, pero ¿y cómo terminó ese proyecto? ¿Qué aprendí? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Cómo terminé eso? En ese proyecto hay un nivel de costos y de personal que va aumentando. Principalmente aumenta en la parte de ejecución, ¿no? O sea, obviamente es más caro la etapa de ejecución que las etapas iniciales. También es cierto que el costo de hacer un cambio va aumentando a medida que yo me voy acercando cada vez más al final. Si yo tengo que cambiar algo en el proyecto, es más barato hacerlo al principio que hacerlo al final. Si yo estoy haciendo un edificio y cuando llegué al piso 5 me di cuenta que le pifié en la cañería que está metida dentro de las columnas, tengo un problema. Si yo hice un proyecto de investigación y compré un equipo y después de comprar el equipo y empezar a hacer las pruebas me di cuenta que me equivoqué en la compra del equipo, tengo un problema. ¿No? Cosas que pasan, ¿no? Sí.
Entonces, El equipo no es lo fiable que debería ser, por ejemplo. por ejemplo, Nos pasa. entonces ahí el costo de volver atrás y volver a hacer el proyecto es un costo más alto cuando yo ya estoy en ejecución. Por eso es muy importante la etapa de iniciación y organización del proyecto. Y el otro aspecto es la influencia de los involucrados y el riesgo del proyecto. Cuando uno inicia el proyecto, hay mucha incertidumbre. Hay cosas que uno por ahí no sabe cómo va a pasar. ¿Voy a poder cumplir con el objetivo? Y no sé, tengo un supuesto. Asumo determinados riesgos. A medida que voy avanzando en la ejecución del proyecto, el nivel de riesgo baja. Y el nivel de incertidumbre debería bajar. Pero en general baja, debería, por lo menos. En Argentina no. Y hay aspectos externos que... Mi ámbito es el software y bueno. Bueno, no, estás en otro mundo. Uno debería bajar. Bueno, el costo en software sería un costo que en el medio de la ejecución los stakeholders te cambien el foco. Y decir, bueno, Eso pasa. por eso, Eso pasa. No es que podría pasar. Siempre pasa. pasa. Él ya tiene un seguro para cuando el jugador le cambie un poco. Que contrata. Claro, porque cambiar en esa instancia es mucho más costoso que me lo hubiesen dicho al principio. O sea, Eso sí. resuelve con lo que mostraste antes. Entonces, si yo, por eso, está bueno por eso tener muy claro cuál es el problema, identificarlo de entrada. Si uno lograra, cosa muy difícil, que alguien me dé claramente qué es lo que vos querés que pase en el próximo año, en los próximos 2 años del proyecto, el nivel de incertidumbre que yo tengo es muy bajo. Cosa difícil que se logre, pero nada, hay que manejarlo y hay que gestionarlo. Hay que aprender a gestionarlo. Esto es parte de lo que se llama la gestión de proyectos, ¿no? Todos trabajamos en un triángulo que se llama el triángulo de las restricciones, que es costo, alcance y tiempo. ¿Sí? Cuando uno hace un proyecto, tiene que jugar con estas 3 variables. Entonces, en algunos casos, me piden más cosas, me cambian el alcance. Bueno, aumentar el alcance significa o más tiempo o más recursos. Si vos querés que yo haga más cosas en el mismo tiempo, tengo que tener más plata. Si no tenés más plata, seguramente voy a tardar más tiempo. Ese triángulo de restricciones se cruza con el otro triángulo, por eso se habla de las 6 restricciones, que es el riesgo, los recursos puestos en juego y la calidad. Puede pasar que esa modificación en el alcance me afecte la calidad del producto final. Y eso es un riesgo, ¿no? Uno tiene que aceptar ese juego de riesgos que pongo en juego. Entonces, cuando y esto pasa todo el tiempo, a ver, ¿qué pasa en la Argentina principalmente? No sé si ustedes son investigadores, no sé cuánta gente está en el área de investigación acá sí, pero... típico, me dan una convocatoria, gané una convocatoria de un PICT de agencia, fantástico. Presupuesto, 2 millones de pesos. Eso fue año 99, en el año 2019. En el 2020 me dan el documento para firmar, primer desembolso 2021. ¿Qué pasó en el medio? 50% de inflación anual, dólar pasó de... Entonces digo, ¿qué hago ahora con esto? Con esta plata que yo pedí para comprar el equipo, hacer la actividad, compro caramelos, 3 chupetines y llevo a mi hijo al cine. ¿Y ahora qué hago? Bueno, tengo que jugar con el triángulo de costo, alcance y tiempo. Tengo que negociar alcance, tengo que negociar resultados, tengo que aprender a negociar. ¿Sí? Entonces, esto nos sucede permanentemente. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se va entendiendo la lógica? Esto es... Tidani. No, bien, perfecto. Se entiende perfecto. Bien. A ver, aprender a gestionar un proyecto lleva esfuerzo, lleva recursos y hay que hacerlo, porque uno por ahí se queda con la idea simplemente de que nada, escribo el proyecto, lo presento en la convocatoria y hago esto y después todo es color de rosas y voy a poder terminar haciendo lo que quería hacer. Lo más lejos de la realidad que uno conoce. ¿Qué es lo que uno tiene que aprender a hacer? Aprender a gestionar el proyecto. No solamente a formularlo, sino aprender a gestionarlo. Esto es muy de ingeniería, no necesariamente se aplica a todo tipo de proyecto.
Pero nosotros lo usamos mucho en las ingenierías cuando uno hace un desarrollo de un producto, hay una métrica que me permite ver a qué nivel de avance voy a poder, esto me sirve para definir el alcance del proyecto. ¿Hasta dónde voy a poder llegar en las etapas de desarrollo de este nuevo producto? Estos son los TRL, los Technological Readiness Level, que es un nivel de, como si fuese un nivel de madurez. Esto es una clasificación, una escala creada por la NASA en el momento que diseñaban cohetes espaciales y que se sigue utilizando. Pero ¿qué me parece interesante de esta lógica? Una cosa que yo esté haciendo investigación básica, que yo esté analizando los principios básicos, estoy conociendo, esto significa alto nivel de incertidumbre, todavía estoy trabajando sobre esa idea. Otra cosa es que ya estoy trabajando sobre los conceptos tecnológicos, es decir, ya estoy haciendo investigación aplicada, estoy resolviendo algunos problemas tecnológicos concretos, que haya llegado un prototipo, que lo haya probado en laboratorio. Estas 4 etapas, en general, se dan dentro del sistema científico-tecnológico. En nuestro mundo se da dentro de las universidades, de los centros tecnológicos, de algunas empresas que tienen áreas de investigación y desarrollo. Pero es muy difícil que la industria desarrolle actividades en estos primeros 4 TRL. Donde empieza el mix y la cosa a discutir son lo que se llama TRL 5 y 6, que es cuando ya esa prueba piloto, esa prueba de laboratorio, la quiero empezar a poner en discusión en entornos relevantes, en entornos más, no necesariamente de producción, pero en campo, lo que sería en campo, ¿no? Si yo ya quiero probar si esto funciona en situaciones simuladas, pero lo más parecido a la realidad. Y después recién llego a un estadio de puesta en trabajo, puesta en planta o diseño un sistema para, no sé, germinación y que después lo voy a trasladar a un vivero y de ese vivero va a ir a un campo y de ese campo voy a tener la producción de tanta cantidad de árboles. Una cosa que yo lo pruebe en mi laboratorio, ya probé que puedo germinar, que puedo trabajar en esto lo pruebo hasta acá. Después lo puedo probar en un vivero propio, es un entorno más o menos controlado, pero no es lo mismo que trabajarlo en el campo con los operarios, con empresas. Son distintos niveles. ¿Qué es lo que va pasando? La incertidumbre naturalmente debería ir cayendo. La inversión en plata va aumentando a medida que voy avanzando en los TRL. Y esto nos obliga a pensar, bueno, después lo vemos en la parte de presupuesto, pero a qué es lo que voy a poder hacer, cuál es el alcance que va a tener mi proyecto. No es lo mismo. Si yo digo que un proyecto voy a salir de un TRL1 y voy a llegar a un TRL7, y lo voy a mirar con algún cuidado, porque eso lleva un tiempo, lleva un conjunto de recursos. Esto suele pasar que se presenta un proyecto a una línea de financiamiento y te dicen, yo estoy en un grupo de investigación, descubrimos tal cosa, tengo este paper y lo que quiero hacer es este producto. Y ponerlo al mercado. A ver, pará. Pasar de un TRL2 a un TRL7 tiene una complejidad significativa, que tenés que conocerla. Entonces no es tan sencillo pasar de la investigación aplicada a la validación en entornos relevantes. Hay una situación ahí que hay que aprender a gestionarla, aprender a resolverla. ¿Conocían los TRL o no? No, yo no los conocía. Okay. Esto se está usando mucho ahora, sobre todo en proyectos tecnológicos. Te dicen de qué TRL estás partiendo. Ya empieza a aparecer en los formularios. Van a haber distintas líneas de financiamiento que te preguntan en qué TRL empezás y a qué TRL querés llegar. Porque eso define claramente cuál es el alcance del proyecto. Bueno, esto nada, es algo básico. Digamos, un proyecto tiene que tener un objetivo concreto que es un resultado. Digamos, el objetivo no es contribuir a la mejora de la calidad de vida, no es un objetivo de un proyecto. Un proyecto no puede tener esas ideas porque es imposible medir el concepto de tiempo, recurso y alcance si yo digo
mejorar la salud de la población, mejorar, así. ¿Qué es mejorar? ¿Qué significa? ¿Cómo lo Variable mide? de la mejora. Claro, o sea, puede ser una finalidad, pero no es un objetivo. ¿Sí? No confundir objetivos con finalidades. Y esto es muy común en la lectura de proyectos. Otra vez, aprender a escribir proyectos es algo que se aprende haciendo y equivocándose. Cuando uno escribe un objetivo de un proyecto, esta norma, esta regla, digamos, que se usa mucho, esto lo van a escuchar con los objetivos SMART, que es un objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, realista y limitado en tiempo. O sea, cuando uno escribe un objetivo, tiene que cumplir con estas 5 condiciones ese objetivo que yo escribo. Esto, si ponen objetivos SMART en Google, le van a aparecer esta lógica, pero para que entiendan de qué se trata. Es decir, así se debería escribir un objetivo. Mensajes parroquiales. El objetivo siempre se empieza con verbo en infinitivo. ¿Sí? Y ojo con mezclar objetivos con tareas. A veces cuando tenemos el objetivo muy claro y lo escribimos en el objetivo general y nos obligamos a escribir objetivos específicos, ya los objetivos específicos son tareas, no son objetivos específicos. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno escribe objetivos específicos, objetivos generales, que no esté hablando de tareas. ¿Sí? Es una acción concreta, con un resultado concreto ajustado. Y esto es otra cosa, pero como para que, a ver si logro que me entiendan, no es lo mismo qué herramientas de gestión de proyectos tengo que usar si el proyecto es un proyecto con baja incertidumbre y baja complejidad. A ver, hacer un puente. Hacer un puente, ya sé cómo se hace un puente, hay libros de cómo hacer un puente, hay bibliografía de cómo se hace un puente, y casi no tengo que seguir el manual. Eso es lo que se llama la gestión de proyecto por cascada, o el waterfall que se llama acá, que es una metodología de gestión de proyecto estructurada, donde yo puedo hacer un diagrama de Gantt, puedo hacer un diagrama de PER, puedo hacer un diagrama de camino crítico, y puedo gestionar durante el proyecto escribiéndolo de hoy a dentro de 3 años. Yo tranquilamente podría desarrollar ese proyecto siguiendo ese plan. Ahora, a medida que voy aumentando la incertidumbre o voy aumentando la complejidad, ese tipo de herramientas ya no me sirven. Yo no puedo gestionar un proyecto de desarrollo de software con metodología de predictiva. No puedo. No funciona. No puedo desarrollar un proyecto de investigación con metodologías predictivas. Porque hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que pueden pasar en el medio que hoy no las puedo evaluar. Las necesito ir evaluando a medida que voy avanzando en el proyecto. Entonces me voy hacia las metodologías más ágiles, que se llaman. Una cosa son metodologías predictivas y otras cosas son metodologías de gestión de proyectos ágiles. Son filosofías distintas, las dos buscan lo mismo, llegar a los resultados del proyecto, pero tienen formas distintas. Tienen formas de analizar los proyectos distintas. Y uno tiene que saber elegir cuál es la metodología de gestión de proyectos que más se adecua al proyecto en el cual yo estoy trabajando. ¿Se entiende esto? No sé si les ha pasado a mí me ha pasado varias veces que me piden, necesito el diagrama de Gantt de las actividades de este proyecto de desarrollo, y yo te puedo hacer un diagrama de Gantt, pero sé que es mentira en los próximos 15 días. Entonces, nada, te sirve como para decir, bueno, más o menos, está bien, pero yo te estoy diciendo que esto va a pasar en los próximos 12 meses, y yo sé que esto lo voy a tener que cambiar en 2 meses. No sirve esa metodología para ese proyecto. No está mal las metodologías predictivas, no es que no sirvan. Sirven para un montón de cosas, pero para otras no sirven. Entonces, hay que aprender a elegir qué metodología de gestión de proyecto uso para cada tipo de proyecto que estoy desarrollando. Voy al último punto, no sé cómo voy de tiempo, pero voy al último punto. Proyectos, puede haber muchos proyectos, muchos tipos de proyectos, con muchas finalidades distintas de proyectos. No necesariamente
un buen proyecto es un buen negocio. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Y uno tiene que aprender a poder discernir si lo que está buscando si tiene como finalidad desarrollar un nuevo negocio, una oportunidad de negocio, tengo que analizarlo con una lógica distinta si tengo un proyecto que requiere un financiamiento y que necesito estos recursos para llevarlos a cabo. Me estaba confundiendo Belén que manda mensajito. Si yo quiero analizar un proyecto desde la mirada del negocio, una herramienta que se está utilizando mucho es el Canvas de modelo de negocio. Esto es una primera mirada. Yo estoy haciendo un proyecto de investigación. Estoy haciendo un proyecto básicamente investigación y desarrollo. Yo no tengo muy claro si todavía esto puede ser un negocio, si puedo meterme en ese mundo, o soy un emprendedor y quiero desarrollar un nuevo negocio, soy un ingeniero recién recibido y quiero ver si esto que hice puede ser transformado en una oportunidad de negocio. Bueno, tengo que analizarlo con lógica de negocio. Una primera herramienta que funciona muy bien como para entender la complejidad del negocio es este Canvas de modelo de negocio, que es una herramienta que me permite definir cuál es mi propuesta de valor, es decir, qué es lo que yo ofrezco de distinto, qué problema soluciono. Está el Canvas de propuesta de valor, que era la base para poder hacer esto. A qué segmentos de clientes me voy a enfocar, cómo me voy a relacionar con ellos, cómo voy a llegar a ellos, cuáles van a ser mis entradas de plata, qué actividades clave necesito, qué recursos claves, con quién me tengo que asociar, puedo analizar una estructura de costos. Es decir, es una metodología que me permite analizar los distintos aspectos que tienen que ver con un proyecto cuya finalidad es el desarrollo de un nuevo negocio, desde las distintas aristas que tiene un modelo de negocio. ¿Esto suple a un plan de negocio? No, es complementario a un plan de negocio. Pero en las etapas iniciales, que yo estoy haciendo un emprendimiento, estoy en la idea, estoy con los proyectos, todavía tengo un alto índice de incertidumbre en muchas cosas, esta sí es una herramienta que me permite poder ir avanzando en paralelo hacia el entendimiento del negocio en el cual me quiero meter. Y que posiblemente me ayude a tomar definiciones en mi desarrollo. Por ejemplo, en los requerimientos, el análisis de requerimientos. Ahora bien, cuando yo estoy, que me interesa que vean de esta gráfica, cuando yo estoy en las etapas iniciales, que estoy desde la idea y haciendo ensayos y prototipando en laboratorio, estoy gastando plata. Esa plata la tengo que sacar de algún lado. En algún momento, y como les dije, inicialmente es una actividad de investigación que se da generalmente en el ámbito de las empresas. Hay un momento en el cual tengo que tomar la decisión de si yo me transformo en empresa o sigo siendo una universidad. La universidad no puede comercializar dispositivos, no es su métier. Pero hay una zona gris acá, cuando yo ya estoy prototipando y ya lo estoy prototipando en entornos controlados, es decir, ya mi nivel de incertidumbre sobre las factibilidades son cada vez más bajas. En ese momento tengo que tomar una decisión. Salgo de este ámbito, de la universidad, de la investigación, y paso al ámbito de las empresas. Eso es un cambio de paradigma, es una decisión. En algunos casos se hace el modelo de transferencia, si yo transfiero el conocimiento de la universidad a un emprendimiento. Otra es el startup, yo salgo de la universidad y me transformo en una empresa. Yo, investigador, salgo de la universidad y me transformo en una empresa. Son distintas formas, pero ahí hay una zona gris, que es la zona gris que conocemos y que vivimos en la universidad, donde uno tiene que tomar la decisión de transferir ese resultado. Ya no se lo puede apropiar el sistema científico, necesita sacarlo. Para que siga avanzando en los distintos niveles de desarrollo de ese dispositivo o de ese producto. Obviamente eso sigue generando una inversión de plata. Esa plata tiene que salir de algún lado. En algún momento empiezo a vender. En algún momento. Entonces, dejo de seguir gastando o mi flujo de fondos
egreso e ingreso empieza a ser positivo, poquito positivo. Hasta que en algún momento llego a lo que se llama el punto de equilibrio. Punto de equilibrio es donde entra lo mismo que sale. Ese sería el punto de equilibrio. Y a partir de ahí crece la empresa, empieza a desarrollarse el negocio. El negocio empieza a tener valores positivos. Esto es lo que se conoce como el Valle de la Muerte. Es el valle donde el 90%... Exactamente. En esto, generalmente, la mayoría, el 90% de las empresas, de los emprendimientos, muere ahí. Muere en el Valle de la Muerte. Por fallas en la planificación, porque el producto en el mercado no era el momento, o un mal análisis del mercado, por un montón de situaciones. Porque se pelearon los dueños, hay un montón de situaciones. Generalmente mueren acá. Por eso se llama el Valle de la Muerte. Si la idea supera, si el proyecto supera esta etapa y logra el punto de equilibrio, ya tiene la factibilidad de convertirse en un emprendimiento. Después vemos el tema de qué es un emprendimiento, si es una gacela, si es un elefante o si es un unicornio, digamos, son filosofías distintas. Pasar esta etapa es lo complejo. Entonces uno tiene que aprender a saber dónde está, en qué etapa está de desarrollo, cuál es el nivel de inversión que tengo hoy, cuál es el nivel de inversión que requiero en los próximos meses, cuándo voy a alcanzar ese punto de equilibrio y cuánto es ese punto de equilibrio y esa proyección de ingresos. El tema es a quién le pido plata para superar cada una de esas etapas. Cuando yo estoy en investigación básica o en investigación aplicada, estos son subsidios del Estado. No hay otro lugar. Salvo que seas una gran empresa que tenga su grupo de investigación y financie, pero subsidia la investigación dentro de su empresa. O sea, yo subsidio grupo de investigación. Yo no hay fuentes de financiamiento, bueno, algún filántropo por ahí dando vueltas que puede financiar, alguna fundación o qué sé yo, pero básicamente son subsidios. Subsidio la investigación básica o aplicada. Yo sé que la única forma de obtener fondo para esto no le puedo ir a pedir a un tipo que está buscando una oportunidad de negocio y decirle, subsidiame la investigación básica o la investigación aplicada. Porque no ponen plata en ese lugar. ¿Se entiende? Entonces, mi estrategia es una estrategia de búsqueda de subsidios. Cuando ya tengo una prueba de concepto, ya estoy en un TRL 3, 4, ahí puedo empezar a jugar con algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque ya la investigación básica y aplicada ya no me financia. Porque dice, no, ya superaste vos la etapa, ya llegaste hasta acá. Ahora yo ya no te financio este tipo de cosas. Tengo que financiar otros proyectos. El problema es que tampoco, si voy a un banco, tampoco me da ni la hora, ¿no? Ahí empieza el primer grupo a quienes le pido plata, que son las 3 Fs, ¿sí? O sea, plata de mis ahorros, plata de mi familia o plata de mis amigos. Es decir, ¿de dónde saco plata para seguir avanzando en mi emprendimiento? De alguna de estas áreas. Se podría agregar esta gran cantidad que ahora proliferan de premios y de concursos y ¿cómo? De premios, de concursos que aportan dinero, que dan subsidios, entre comillas, por premios a este tipo de proyectos. Pero son muy pocos, en volumen es muy poco lo que aportan y lo que generan. Después de que superé esa etapa, ya cuando tengo una escala de prototipo que empieza a requerir cada vez más inversión, ahí tengo que tomar una primera gran definición, que es si voy hacia lo que se conoce como estrategias dilutivas o estrategias no dilutivas. Si yo tengo que buscar un inversor ángel, es un inversor que asume alto riesgo. Es un inversor que está dispuesto a poner plata con un alto riesgo de perderla, pero pone poca plata esperando hacer mucha plata. ¿Sí? No es un jugador de ruleta, pero está más cerca del jugador de ruleta que un banco. ¿Está bien? Invierte poco para tratar de obtener mucho. Si avanzo en esa línea, puedo tener ya gente que tenga otro volumen de capital. ¿Qué es lo que va pasando a medida que me voy desplazando? Obviamente lo que va bajando es el nivel de riesgo del emprendimiento. Voy conociendo más, voy resolviendo los problemas tecnológicos que tengo, ya sé cómo
cómo producirlo, ya empiezo a resolver los problemas, el nivel de riesgo del negocio va bajando, a medida que va bajando el nivel de riesgo del negocio, voy accediendo a determinadas fuentes de financiamiento. Hasta que obviamente llego a ese punto de equilibrio y empiezo a generar ganancias, donde empiezo a jugar en las ligas mayores, entre comillas, que ya le puedo pedir plata a un banco, pero para que me dé un flujo de capital de trabajo. Ya no le pido plata para inversión con alto riesgo, sino que necesito plata para capital de trabajo. Entonces ahí ya es un crédito para capital de trabajo. Ahí sí el banco puede hacer. Pero un banco no me va a financiar si yo estoy tratando de agarrar un prototipo y transformarlo en un producto. No me va a financiar eso. No es su métier. No estoy diciendo que esté mal. No es su métier. Entonces tengo que saber a quién le pido plata, para qué etapa en la cual yo me encuentro. Y eso, vuelvo a insistir, es otro arte, entre comillas. Es saber cómo hago para meterme. Esto es una síntesis, como para que lo vean. Cuando yo estoy en el Valle de la Muerte, esto es capital propio, ¿sí? Esto es gente que me da financiamiento, pero por capital, es decir, me dan plata, pero a cambio de un porcentaje de acciones de mi negocio. Esto es lo que hacen las aceleradoras, ¿sí? O sea, una aceleradora de negocios es una organización que me pone plata a cambio de un porcentaje de mi negocio, cuando le interesa. O financiamiento por deuda, es decir, pido un crédito que después tengo que devolver. O sea, o pongo mi plata, o hago una estrategia dilutiva que se llama, que es vendo parte de mis acciones y comparto el riesgo financiero del proyecto con otro, o pido un crédito. O pido plata a alguien que me preste plata. A medida que yo voy avanzando, ya yo dejo de aportar, o sea, o financio con mis ganancias y me quedo con la empresa, o sea, la empresa es mía, y yo sigo aportando mi plata para desarrollar la empresa, o vuelvo a hacer una estrategia dilutiva, o vuelvo a buscar fuente de financiamiento por créditos. Pero esto lo tengo que pensar, lo tengo que resolver antes de empezar tengo que definir cuál va a ser mi estrategia futuro. Porque si no, después quedo en el medio, empantanado en el medio, que no entendí qué era lo que estaba pasando. Me llaman de una aceleradora, me dicen qué bueno que está, me encantó la aceleradora, me piden el 49% de las acciones y no sé qué hacer. Bien. No puse el tema de gacelas o... No sé si conocen el concepto de unicornio, gacela. ¿Conocen el concepto de las empresas unicornio? Escucharon hablar de los unicornios, ¿no? La empresa unicornio es una empresa que vale más de 1.000 millones de dólares. Eso es una empresa unicornio. En Argentina hay 10, 11. Pero aparte de los unicornios, que son casos especiales, por eso se pone el concepto de unicornio, están lo que llaman gacelas, que son empresas que crecen más o menos al 20% anual en su renta. Entonces, ahí sí hay una oportunidad de trabajo, o sea, no son solamente unicornios los que buscan las fuentes de financiamiento, sino que también buscan empresas gacela, que se les llama, que son empresas que van creciendo bastante rápido. Y no, que es el otro extremo, lo que llaman los ratones, que serían esas empresas que van a crecer hasta un determinado punto y no van a crecer nunca más. Van a seguir siendo siempre chiquititas. Eso es lo que sería una microempresa o una pyme. Hay empresas que llegan hasta un determinado tamaño y van a seguir teniendo ese tamaño hasta que desaparezcan. No van a seguir creciendo. Ese tipo de empresas, para los fondos de capitales de riesgo, no tienen valor. Ese sería como el modelo de la pyme tradicional. La pyme tradicional es una empresa que crece un poquitito, en vez de ser 10 o 11 empleados, pero no crece exponencialmente, rápidamente. Ese tipo de empresas no es tan apetitosa para la fuente de financiamiento o los inversores, sobre todo. ¿Sí? Bueno, creo que di un pantallazo sobre distintas cosas. No sé, Laura, si era la idea, pero nada, quedo abierto a preguntas.
Bien. Bueno, ¿y? Bueno, no sé si hay preguntas, pero sí, era contestando a tu pregunta, sí era la idea. Y por ahí también mostrar un poco que, bueno, siempre se habla de como recursos necesarios el financiamiento, ¿no? Pero que también hay otros fondos que te financian otras cosas y que no es solamente el financiamiento o la plata lo que se necesita en las distintas etapas, porque a veces también es como la excusa, no tengo plata para hacerlo, digamos, y me parece que también está bueno como decir, bueno, hay en etapas que está bueno desarrollar ciertos recursos y que todo sirve para las etapas siguientes y para, digamos, esto de, bueno, fallé, fracasé, entre comillas, en un primer proyecto, pero me dio los recursos para poder generar eh, otro nuevo y ya aprendí de esto y sé que tengo que conseguir, más allá del dinero, un equipo de trabajo para poder seguir avanzando. Me parece que eso también está bueno destacarlo, digamos, ¿no? Que no sea solamente la excusa, la plata para no seguir avanzando, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, conceptualmente, si vos cuando me describís el problema, tu problema, si vos venís y me decís, tengo un problema para seguir desarrollando mi empresa, bueno, ¿cuál es tu problema? Que no tengo plata, no tenés problema. Conceptualmente no es un problema no tener plata. Porque lo más probable es que yo te dé la plata y el problema no se resuelva. Porque se puede hacer de muchas otras formas. Se puede, o sea, lo que quizás necesitas un recurso, la plata es un recurso, pero no es un problema. Y hay cosas que se aprenden y hay cosas que quizás se negocian de otra forma. Es decir, uso siempre el mismo ejemplo, pero vos querés poner un vivero. Vos decís, necesito plata para poner un vivero. Ajá, ¿y para qué querés la plata? Y necesito comprar maceta y plantines. Bueno, entonces no necesitas plata, necesitas maceta y plantines. No es lo mismo. Ahora, las macetas las podrías conseguir en canje con un ceramista que fabrica macetas. Dice, che, ¿me das 10 macetas? Yo las pongo los plantines que los consigo de un vivero, los junto, lo vendo y cuando lo vendo te doy la plata. Bueno, es una estrategia. Entonces, no era el problema que te faltaba plata. Lo que te falta son plantines y macetas. Sí, Digo, o muchas veces lo que pasa es decir, bueno, me presento en un proyecto, necesito plata. ¿Para qué necesitas la plata? ¿En qué la vas a gastar? O sea, si sí. no tenés un buen plan de acción o de trabajo, en realidad a veces termina siendo una trampa presentarse en ciertos proyectos. Decir, bueno, tengo que atenerme a esto que yo puse que iba a hacer en el proyecto y resulta que después tenías otra cosa para hacer. Y también, ¿no? O tiro un proyecto y me dice, me presento, no sé, IB 50K o financiamiento del Fontar o financiamiento de PICT, no importa. ¿Cuánto me dan? 3 millones de pesos. Listo, tengo que presentar un proyecto de 3 millones de pesos. ¿Y por qué 3 millones de pesos? Y porque me dan 3 millones de pesos. Pero entonces, bueno, digo, eso no tiene sentido, no es coherente que yo me presente a ese lugar porque quiero 3 millones de pesos. Vos necesitas una determinada cantidad de recursos para cumplir con determinado objetivo. Quizás con 1,5 millones te alcanza, o con 500.000 te alcanza, o con 2 millones te alcanza, o quizás 3 millones no te alcance. Pero si vos no tenés claramente definido el problema que querés resolver, claramente la etapa del proyecto que vos querés superar, los recursos que requerís para hacer ese proyecto, y que el tiempo en el cual está planificado ese proyecto, vos lo vas a poder cumplir, tenés un problema de gestión de proyecto, no un problema de plata. No sabés gestionar un proyecto. Y eso tiene mucho más valor. Es preferible tener un portafolio de proyectos a medio escribir, ideas, proyectos escritos a un determinado nivel, y después le busco la novia. O sea, después busco la fuente de financiamiento para ese proyecto, para esa etapa. Porque generalmente lo que hacemos es al revés. Leo que hay una convocatoria y digo, fantástico, estos tipos me regalan plata, entonces voy y le pido plata. ¿Para qué? ¿Qué sé yo para qué? Bueno, se parece a lo que dijiste, tengo una tecnología y la tengo que buscar un problema, pero por la plata. Lo mismo. Entonces, nada, por ahí por haber leído muchos proyectos de investigación y de proyectos que
más allá de la investigación, porque una cosa es un proyecto de investigación básica aplicada y otra cosa es un proyecto que busca la transferencia de un conocimiento al sector productivo. Son dos modelos distintos, totalmente distintos. O sea, un investigador básico o un investigador aplicado lo que busca es responder preguntas. Se hace una pregunta y la busca responder. Y esa es su finalidad. No sé si... ¿No? En general. Genera una pregunta Igual. y busca podés buscar, responderla. a través de ese tipo de proyectos, lo que podés buscar es conocimiento que te sirva para gestionar estrategias en otros lugares. O sea, no vas a tener un producto tangible, pero sí podés tener respuestas para generar estrategias. Totalmente. Genera conocimiento. O sea, el resultado de un Genera proyecto conocimiento, exacto. básico o Básicamente específico, el objetivo principal de un conocimiento básico o específico es generar nuevo conocimiento. Aprendí algo nuevo. O puedo explicar esto que antes explicaba de esta forma, de esta otra forma. Aumenté el stock de conocimiento. Ahora, si yo a un investigador básico o aplicado le digo, ¿y eso para qué me sirve? No está mal que me diga, mira, la verdad, no es mi finalidad ponerle una utilidad concreta. Porque mi objetivo en este proyecto era responder las preguntas. uno siempre tiene Uno puede ir más allá. Puede ir más allá. Pero, o sea, en esa etapa, el objetivo es responder preguntas. Después viene la discusión de si yo financio o no financio proyectos que respondan preguntas que no tienen una aplicación puntual. Pero es otra discusión, ¿no? O sea, yo puedo financiar, aumentar el stock de conocimiento porque es una decisión institucional o política o lo que sea, o puedo decir, no, mira, yo financio proyectos de investigación básica que tengan una proyección de aplicación posterior. Si no, no lo financio. Son estrategias, pero no puedo mezclar las cosas. Entonces, pero si yo tengo como objetivo la aplicación de un conocimiento, la transformación de una realidad y generar un proceso de innovación, tengo que poder explicarlo. Si yo lo hago desde la tecnología, seguramente le vaya a pifiar. Necesito entender y empatizar con el entorno de cualquier otra forma. Y eso suele costar cuando uno lo hace desde la mirada de la ciencia, para ponerle un nombre, pero desde la mirada de la ciencia. Es una mirada, pero necesita otra mirada. El modelo que planteaste de TRL, el de alistamiento tecnológico, ¿no? Se llama. TRL, nivel de madurez. Es Tecnológico. Sí, generalmente se aplica a proyectos tecnológicos, se puede aplicar a otros tipos de proyectos. Ese modelo en lo que es estrictamente una empresa que busca un resultado concreto para una solución al mercado. Sí. ¿Sirve? Sirve para sus etapas de investigación y desarrollo. Pero puede surgir que no sea necesaria tanta investigación y desarrollo, porque en base a la experiencia que tienen, ya saben por dónde ir. Totalmente. Eso reduce significativamente los tiempos. O sea, yo puedo partir de un TRL más avanzado, puedo partir de diferentes lugares. Una estrategia es, yo sé del tema, sé mucho del tema, la empresa se dedica a ese rubro, el mercado le pide una nueva solución, tiene bajo riesgo y alta factibilidad para ella, porque entre los aspectos de la factibilidad está el conocimiento organizacional. Entonces puede partir hasta de un conocimiento previo, y si yo esto ya lo probé, yo ya hice investigación y desarrollo en esto, le tendría que cambiar un poquito por este lado y voy a llegar. Por ahí en esa transformación de ese producto que yo tengo, que lo saco de este camino y lo llevo por este otro, tenga que aprender algunas cosas, pero el nivel de riesgo es distinto de si tengo que empezar desde cero. Otra estrategia es que yo, lo que hoy la llaman innovación abierta, es salgo a preguntar si no hay alguien que sepa de esto y que me pueda ayudar a reducir esa incertidumbre. Entonces no la genero yo, sino la salgo a buscar. Y voy filtrando y voy eligiendo a esa tecnología o ese grupo de trabajo que me permita dar una respuesta más rápida a esa necesidad del mercado. Pero sigue siendo la misma filosofía de los TRL, es decir, de qué TRL empiezo y en qué TRL voy a terminar. Yo puedo encontrarme, no sé, en tecnología médica, tengo que desarrollar un nuevo dispositivo médico. Bueno, yo ya sé que hay un grupo de investigación que llegó a escala de prototipo de este dispositivo.
Entonces ya estoy en un TRL 4 o 5. Entonces yo lo voy a llevar a 9. El riesgo de incertidumbre de pasar de un TRL 4 a un TRL 9 es mucho más baja que pasar de un TRL 1 a un TRL 9. Pero tengo que preguntarle a ese grupo de investigación, ¿dónde lo probaste? ¿Qué prueba hiciste? ¿Cómo lo validaste? Para saber si estoy en un prototipo TRL3, que es un prototipo que lo hizo en el laboratorio y con lo que tenía a mano, o ya avanzó, hizo un análisis de riesgo, tipo tecnología médica. ¿Avanzaste en el análisis de riesgo? ¿Hiciste algún ensayo sobre el dispositivo? Eso sería al revés, o sea, no el equipo que sale a buscar financiación, sino el que quiere, el que quiere una idea, tiene plata o expertise en ese sitio o mercado para vender y sale a buscar. El problema que tenés ahí es que tenés que aprender a hablar en 2 idiomas distintos. Y ahí está el interlocutor, quien es el que genera esa relación entre esos dos mundos. Vos no vas a encontrar, vos podés encontrar un empresario que diga, tengo una oportunidad de negocio de hacer tal cosa. Me doy media vuelta y le pido a la universidad que me lo fabrique. El concepto es ese, me lo fabrique. Como si el tipo me entregara una caja, la universidad me entrega una caja y lo resuelve. Toma. ¿Sí? Tomá, acá tenés, ya está, tomá, repetido. Como si fuese así de sencillo. No funciona así. En ningún lado funciona así, no es que no funciona acá, no funciona en ningún lado así. Ahora, otra cosa es que yo me dé vuelta y le diga, che, ¿cómo puedo bajar el nivel de riesgo de este desarrollo? Me voy a una universidad y veo qué sabe hacer. ¿Dónde está? ¿Vos hiciste algo parecido a esto? No lo mismo. ¿Algo parecido a esto? Sí. Bueno, a partir de ahí puedo trabajar y puedo llegar a determinada instancia. Pero necesito aprender el lenguaje del grupo de investigación o de la universidad. Como la universidad tiene que entender el lenguaje de la empresa, ¿no? Entonces, o sea, hay que aprender a hablar los dos idiomas. Pero es muy difícil que venga una empresa y te diga, necesito que me desarrolles una plataforma de medición de esfuerzo, plataforma de esfuerzo. Que yo me pare arriba y me mida esfuerzo. Y que del otro diga, bueno, vení dentro de 2 meses y te lo entrego. No funciona así. En la vida real no funciona así. Hay que aprender a tratar. Pero eso te obliga del lado de la empresa, insisto, a que vos entiendas cuáles son las etapas de ese desarrollo. Y eso habitualmente no. A ver, en grupos como los nuestros o en áreas como las nuestras donde la tecnología son intensivas en conocimiento, donde el nivel de incertidumbre es medio y medio alto, entonces ahí hay que aprender a hablar en otros idiomas. No sé si alguno tiene alguna otra opinión. Para que ya lo dijiste, pero ¿qué puede acelerar ese proceso? ¿Qué variable hay para acelerar el proceso? Porque ahora, por ejemplo, en esta época de la pandemia, hubo empresas que muy rápidamente hicieron con una apropiación de tecnologías para el desarrollo de las vacunas. Sí. Bueno, una es, fíjate vos en ese caso, ¿cuál fue la ventana de oportunidad que tuvieron esas empresas? Millones de vacunas vendidas en poco El tiempo. conocimiento previo que tenían, o sea, ¿por qué NeoKit pudo sacar el kit de detección de COVID tan rápido? Porque tenía 15 años de experiencia en el desarrollo de otros kits. ¿Sí? No de COVID, porque no estaba el COVID. Pero NeoKit tenía todo un know-how y una experiencia que le permitió en muy poco tiempo transformarse. O sea, baja incertidumbre, alto impacto. Entonces, esa fue la oportunidad que ellos encontraron. Si vos tenés una empresa con un conocimiento desarrollado o que ha generado un mundo de relaciones con otros actores del entorno que me permita dar respuesta más rápida a esos problemas, ahí tenés una ventaja competitiva. La estrategia de ADOX. ADOX no tiene grupos de investigación y desarrollo propios, pero tiene una fuerte articulación con el sistema científico. Ellos están todo el tiempo preguntando y viendo qué están haciendo y probando una y probando la otra, ¿no? Lo que están haciendo es gestión del conocimiento, gestión de la innovación. Y están aprendiendo, están conociendo gente, para cuando aparece esa oportunidad, empiezan a juntar. Y pueden resolver. Baja el nivel de incertidumbre.
no necesariamente esa aceleración se puede producir por una inversión muy fuerte de dinero. No necesariamente, en algunos casos sí, en algunos casos porque tenés una etapa de desarrollo que requiere una fuerte inversión para poder saltar a una escala superior, eso sí, pero ahí ya todo el conocimiento y el conocimiento de la tecnología ya lo tenés validado, por lo que tenés que hacer un salto de escala. Es otro tipo de situaciones. Pero la respuesta que dieron las empresas nacionales cuando pasó del COVID y que pudieron responder, fue básicamente porque tenían conocimiento previo. ¿Qué no funcionó con los respiradores? Esta historia de los respiradores, se empezaron a hacer respiradores en los talleres de la gente. ¿Quién terminó resolviendo el problema de la disponibilidad de respiradores? Las empresas que fabrican respiradores. Pero yo creo que hay que agregar un ingrediente que tiene que ver con una aceptación de que desde el punto de vista de respuesta ante la mayor incertidumbre que se está presentando a medida que uno va avanzando en todo, en la humanidad, digamos, eso requiere de una visión, desde el punto de vista del paradigma más resiliente, o sea, más adaptativo. Sí. Y eso tiene que ver con un aprendizaje cultural y social en todo el sistema. Sí. Digo, más allá de tener modelos, yo puedo tener un modelo, pero si no entiendo qué significa aplicar ese modelo a la realidad, mediante un cambio inclusive desde el punto de vista de cómo manejar esas situaciones, es más profunda la situación. O sea, la aceleración consiste en un cambio de paradigma a nivel de gestión mental, de gestión social, que diga quién está apalancado por un montón de cosas. Desde el punto de vista de la empresa, muchas empresas se han dado cuenta de eso. Yo creo que la universidad, y esto mía, no está en esa onda de adaptabilidad, de ser resiliente, de ser antifrágil, como dicen por ahí, para que no aceptemos los grandes cambios. Es decir, conocimiento, gestión, pero aparte un íntimo compromiso de que no sigamos igual, porque ante cualquier situación hay que cambiar. Sí. Pero también es cuestión de contexto. Ajá. Por ejemplo, con el tema de las vacunas. También como que se alivianaron, se licuaron, no sé cómo sería la palabra, los procesos de validación. Y la gente por ahí, en otras circunstancias que no hubiera sido COVID, donde la gente se estaba muriendo, jamás se hubiera puesto la vacuna en esta instancia de investigación que nos estamos poniendo la vacuna. Por eso digo, pero digo, es una cuestión de contexto también. En un contexto normal, todo funciona con los tiempos normales. En contextos extraordinarios, hay presiones desde afuera que te obligan a hacer cosas que antes no hubieran hecho. A ver. A flexibilizar, esa es la palabra que quería encontrar. A ver, mezclando las dos cosas. Sí es cierto que algunos controles, entre comillas, o algunos tiempos del proceso natural se modificaron, en el caso de la pandemia. Si vos te parás del lado de la empresa, con capacidad de resiliencia, vos podés decir, bueno, tengo una oportunidad, porque yo no puedo competir contra, no sé, Novartis, Glaxo, las grandes empresas farmacéuticas, porque no tengo las espaldas para poder soportar todo este proceso. En este contexto, tengo una ventana de oportunidad para poder hacer determinadas cosas. Tampoco que salieron 5 empresas nuevas biotecnológicas en el mundo, digamos, a ver. No nos imaginemos que se transformó. Es un reciclo en realidad. O sea, no es que el mercado farmacéutico cambió y aparecieron actores nuevos, siguen siendo los mismos y por ahí una transición y dale un tiempito y van a volver a quedar los mismos. Es una cuestión de situación transitoria. Sí es cierto que para determinadas empresas con capacidad de resiliencia o capacidad de adaptación, pudieron aprovechar la ventana de oportunidad para salir de un determinado estado a otro. También tenemos un montón vuelvo a la analogía de los ratones, un montón de ratones que se quedaron en eso y fueron capaces de sobrevivir a esa situación de estrés durante un momento, pero van a seguir haciendo lo mismo. O sea, sobrevivieron, fueron capaces de adaptarse al entorno, pero no es una adaptación que les permitió crecer.
Es una prisión que les permitió sobrevivir y seguir donde están. Sí. Bueno, también cuál es la perspectiva, porque hay empresas que no pretenden crecer, sino pretenden sobrevivir y mantenerse en ese nicho y no quieren tomar el riesgo del crecimiento. Bueno. Y otras que el objetivo es... El tema es que empezamos a una discusión más macro, si querés, Sí, totalmente. que es, ¿a mí me sirve tener todas las empresas un montón de ratones? ¿O necesito otro tipo de empresa para que haya crecimiento, desarrollo? ¿Entendés? Y ahí vamos es otra discusión. y ahí vamos hacia otro lado filosófico. El mundo necesita un crecimiento indeterminado, inespecífico, infinito. Por eso. Pero ahí estamos en un nivel filosófico de la cuestión y hasta te diría realista en algunas cuestiones. Pero desde el punto de vista de este tipo de lógica, de la lógica de la innovación y de la financiación de la innovación, los ratones no son la finalidad. No, porque si pretenden no cambiar, no hay ninguna innovación ni ningún modificamiento. Entonces, yo cuando en el modelo económico, en la ecuación de economía, pongo la K de innovación, no me sirven los ratones. Bueno, ahora hagamos un vínculo y un captador de carbono, por favor. Pero... Ustedes tienen la tecnología, nosotros tenemos las armas biológicas, armemos un captador de carbono, te lo pido por favor. Ahora te la pongo a la responsable de vinculación tecnológica. Sí, ya. Gente, perdón. Para desacelerar el cambio climático, armamos captadores tecnológicos de carbono. Les dejo mi mail. No sé si alguno tiene otra pregunta de los que está... No sé cuántos tengo a distancia tampoco. No, yo no tengo ninguna pregunta, simplemente agradecerles el tiempo, la verdad que esto está muy bueno. Yo, para los que no me conocen, estoy en una empresa de servicio, trabajando hace bastante tiempo. Bueno, siempre como decías vos, las ideas se nos ocurren, lo que pasa que está bueno este tipo de presentación para ver desde dónde surgen las ideas y dónde tiene que terminar. Y bueno, finalmente si conviene o no implementar esa idea o dejarla ahí como idea, como proyecto, como futuro proyecto. Así que la verdad, bueno, primero muchas gracias, la verdad que estuvo muy bien, siempre se aprende algo, siempre nos llevamos algo positivo. Y nada, bueno, eso, agradecerte tu tiempo, Pedro. Gracias, Daniel. Bueno, Lau. Bueno, si no hay más preguntas, digamos, ya estamos en tiempo, re bien. Pedro, cumpliste con el tiempo exacto. Genial. No, y bueno, muchas gracias, como siempre, muy claro, y yo, ahora ya quedó grabado que te comprometiste a que si surgen más charlas, me tenés que decir que sí. Ya está, perdiste, quedó grabado. Claro. Así que bueno, compartimos ahí en el chat también un form para que nos, digamos, retroalimenten qué temas les interesaría seguir debatiendo y ampliando, así que por favor escríbanos, así organizamos este tipo de charlas. Y dentro del ciclo, digamos, la próxima charla va a ser con Alejandro Bisi, que nos va a contar un poco también su experiencia. Y Santiago Romero Ayala va a ser el siguiente dentro de 2 semanas. Así que les vamos a ir compartiendo las charlas para que se sumen y también podamos crear así debate y contar y intercambiar experiencias. Así que muchas gracias a todos, gracias Pedro, y seguimos en contacto para siguientes charlas. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.